Esto es lo mejor de la semana de Microsoft en torno a Windows 10, que debes de conocer. Esto es Windows Show. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, que no es un video como siempre de noticias. Hoy este video es una clase de podcast relatando lo mejor de Microsoft relacionado con Windows 10 que debes de conocer. A esta sección la he denominado como Windows Show. Dicho esto, vamos a comenzar primero a recomendarte los vídeos que se lanzaron esta semana, desde los vídeos de aplicaciones hasta los programas de personalización para tu sistema, hasta los resultados de los ganadores del sorteo y una nueva guía de optimización para Windows 10. Bueno, nos vamos a dejar de tanto rollo y comenzamos. Vamos a comenzar primero con que Google Chrome recibirá una nueva función que nos dejará guardar pestañas para leer después, y claro que sí, ya sé que no tiene nada que ver con Windows, pero de igual modo hay que destacarlo. El cambio fue apenas propuesto hace un par de días en Chromium Gerrit, y aunque se encuentra detrás de un flag en Chrome Canary 86, todavía no es posible probarlo ni en esa misma versión experimental del navegador. Aunque la función experimental está ahí y puede habilitarse, ni el botón y el nuevo menú para acceder a las pestañas guardadas para leer después que se describen en el flag, aparecen tras reiniciar Chrome. Vaya falacia tener que esperar al menos hasta la siguiente versión Canary para poder probarlo. En otras nuevas, seguramente están pendientes de los vídeos que se suben y pudieron ver cómo es que Windows 10 y sus bugs son cada vez más notorios, pues tal cual surgió un nuevo problema que surge cuando abrimos y cerramos la tapa del portátil repetidamente, ya ni jugar con la laptop se puede porque Windows 10 se pone todo roñoso con sus bugs. Pues resulta ser que el problema solo ocurre en algunos escenarios específicos con monitores 4K. El gestor de ventanas de Windows es el encargado de renderizar la imagen que vemos en pantalla, por lo que al fallar la imagen desaparece o se congela. Así es que a menos que seas rico y tengas monitores 4K, cosa que lo vengo dudando, pues tendrás el problema mencionado, pero si no tienes ni para una pantalla 4K, olvídate de este problema. El problema es causado por un fallo en el componente de gestión de memoria de video de Microsoft Edge. No se tiene ninguna fecha estimada para ofrecer una solución. En realidad no nos sorprende que no haya ninguna solución, porque ya sabemos cómo es Microsoft y su mala planificación. En fin, pasando a otras mejores. ¿Qué tal la nueva versión de las Power Toys, que ahora incluye un selector de color para capturar la tonalidad de cualquier punto de la pantalla, como si eso de verdad fuera muy importante, pero bueno, le han añadido esa función inservible a las Power Toys? Te vas a estar preguntando ¿para qué demonios quiero un selector de color de pantalla? Bueno, aguántame un poco porque lo implementaron de cara a poder utilizarlo en una página web o dentro de una aplicación de diseño gráfico. Color Picker nos permite hacer zoom varias veces en la zona de la pantalla elegida, para permitir precisión a la hora de seleccionar el punto deseado. Además, la información sobre el color se nos ofrece tanto en valor RGB. Como siempre, se estarán compartiendo enlaces abajo en la descripción para que obtengas la nueva actualización. ¿Y qué les parece que ahora Microsoft va a cambiarle el nombre a Bing? Pues ahora se llamará Microsoft Bing. Mientras que Google continúa dominando el mercado en 2020, los motores de búsqueda rivales como Bing han empujado lentamente para comerse parte de la cuota de mercado de búsqueda de Google en los últimos años. Y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. De por sí nadie usa Bing, y para hacerlo más popular y hacer que tenga un gran crecimiento como un buscador, Microsoft no hace más que cambiarle el cochino nombre. No se me vaya a esforzar tanto Microsoft metiéndole mejor implementación a su motor de búsqueda. Luego después quiero destacar que últimamente hay que reconocer que existen problemas con las actualizaciones de Windows 10 y en especial con la de mayo. Pues se reveló que Microsoft ha iniciado una nueva fase de la implementación en la que usan la formación basada en aprendizaje automático, aumentando así el número de dispositivos seleccionados para actualizar automáticamente a Windows 10, versión 2004, que se acercan al final del servicio.
Una vez que Microsoft se asegure de que la actualización del sistema operativo está en su mayoría libre de problemas, podemos esperar que la actualización se ofrezca automáticamente a la mayoría de los usuarios de Windows 10, pero a excepción de los de Windows 10, 1809 y 1903, la mayoría de los usuarios no deben esperar ser actualizados por la fuerza. Hablando de lo mismo sobre las actualizaciones, como ven que la actualización 1903 sigue dominando y arrasando, esto según la información de Aduplex que muestra el estado de Windows 10. Windows 10 May 2020 Update sigue avanzando con paso firme y ya se encuentra en un 11,6% de los equipos con Windows 10 2 meses después de su lanzamiento. Más interesante es que Windows 10 versión 1903 sigue siendo la versión más popular en términos de uso en 43,6%. No hay mucho aumento por parte de la actualización 2004 que se lanzó en mayo, es por eso que la del año pasado sigue firme como esta o no esta es la pregunta, jojojo. Bueno, la cosa es que la actualización 1903 sigue siendo más popular y la más instalada, y la 2004 apenas está en pañales. Y ya para rematar esta clase de noticias podcasts, pues que Microsoft se vuelve a tirar una nueva actualización acumulativa, en específico la 19.041.423, de Windows 10 May 2020 Update, la cual les podría leer las novedades, pero créanme que se van a aburrir, son más soluciones a errores que novedades, soluciona esto, soluciona aquello, sin mentirles son como más de 20 soluciones a errores, en fin la hipocresía. La actualización acumulativa es opcional, por lo que tendremos que buscar actualizaciones manualmente para que nos aparezca en Windows Update. Ya finalmente con esta me despido y recuerda como siempre suscribirte a este canal y consultar la descripción y el comentario fijado, nos vemos hasta la próxima. Chaito.